Volver. Ingobernables. Para volver a partir. Por la como naturaleza. Un bálsamo. Es vivirlo. Caótico. Ingobernables, un programa que llega Para debatirlo todo. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Déjalo un poquito. Falta envío, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Y ahí vamos. Cuando la mentira es la verdad. Pablito, qué semana, por Dios. Bueno, cuando la mentira es la verdad, ¿viste? Me fui el otro día pensando, estábamos con el tema de las condenas y un poco de la justicia, y dije, bueno, vamos a pegar la historia, cómo empezó la historia, ¿no? de la justicia, de cómo se conformó la Corte Suprema de Justicia. Convengamos que esta no columna es un espacio para que podamos reflexionar y poner en diálogo un poco la historia con la política y los acontecimientos, ¿no? Pero resulta que cuando me pongo un poco a trabajar sobre el tema, la realidad va tan rápido que, bueno, estamos casi al borde de una tercera guerra mundial, con lo cual venir a hacer una columna y hablar de la historia, de cómo se conformó, me parece como medio aburrido, y tampoco es mi intención quedarme congelado en una idea y no estar un poco más dinámicos y adaptándonos a todo lo que va aconteciendo. Pero además, como dice la señora, todo tiene que ver con todo, yo me arriesgué a armar una no columna hoy, que bueno, tiene que ver un poco de cómo la justicia se transforma en mentira, ¿no? Y entonces... cómo la justicia se transforma en mentira. Uh-huh. ¿Viste? Sí, claro, porque vos fíjate, mira, te voy a hacer la cita de uno de los integrantes de la primer Corte de Justicia. El otro día yo te hablaba, cuando hicimos la columna de los odios y la grieta, del fusilamiento de Dorrego. Sí. Y ahí el ideólogo de ese fusilamiento, que le llena la cabeza a Lavalle para que le fusile al gobernador de Buenos Aires, que es el coronel Dorrego, es Salvador María del Carril, un hombre que tiene calles en muchas ciudades, en Buenos Aires tiene una. Y este hombre le manda una carta, cuando se dicta la Constitución en 1853, y después, 10 años después, se conforma la primer Corte Suprema de Justicia. Uno de los integrantes y después presidente es Salvador María del Carril. Este hombre le dice a Lavalle, antes de fusilarlo, dice: la posteridad consagra y recibe las disposiciones del fuerte o del impostor que venció, sedujo y sobrevinieron, y sofoca los reclamos y las protestas del débil que sucumbió. Y poco más adelante le dice: si para llegar siendo digno de un alma noble es necesario envolver la impostura con los pasaportes de la verdad y se embrolla,
y si es necesario mentir a la posteridad, se miente y se engaña a vivos y muertos. Esto le aconseja Salvador María del Carril, integrante de la primer Corte Suprema de Justicia de la Nación, al general Lavalle para que fusile al gobernador Dorrego. Y como si esto fuera poco, le dice después, te estoy leyendo textual, ¿no? Le recomienda que labre unas actas falsas que le van a ser muy buenas para la posteridad, porque lo estaba fusilando sin juicio previo. Claro. Entonces se va a cargar sobre su responsabilidad verlo. Firme actas con los presentes y confírmela usted para tener, que esto va a ser muy importante como documento para la posteridad. O sea, que arrancamos con un presidente de la Corte Suprema de Justicia cuyos parámetros morales, unos años antes de integrar la Corte Suprema de Justicia, incita a un fusilamiento, a probar con pruebas falsas y a labrar actas para justificar tal cosa. Así arrancamos. Y entonces, bueno, como no me quería detener en este exhaustivo análisis de la conformación de la justicia, que lo vamos a dejar para alguna otra no columna, sí hago una pasada, porque como te decía el otro día, la causa de vialidad con la que se acaba de condenar y por lo tanto proscribir a Cristina Fernández de Kirchner es una causa plagada de mentiras, totalmente ilegal, y viste que te decía, existen las 20 verdades peronistas, pero también existen las 20 mentiras de las causas. Entre ellas se desconoció, y la Corte Suprema no revisó, que en el 2003 en Santa Cruz había una emergencia vial, que era necesario hacer la obra, que hubo controles legales y financieros de las obras, que todas las obras fueron aprobadas por el Congreso de la Nación, que no hubo presión a los legisladores, que inclusive Margarita Stolbizer confirmó que no hubo ninguna presión y que las obras fueron aprobadas por el Congreso, por la Dirección de Vialidad Nacional y por la Dirección de Vialidad de Santa Cruz, y que no hay ninguna firma de Cristina Fernández de Kirchner que avale, que comprometa, salvo la suposición, como finalmente la condena está basada, en suponer que ella debía saber. O sea, porque como era la presidenta, debía saber que había irregularidades. Los testigos desmintieron todas estas acusaciones. Una comisión mixta revisora de cuentas del Congreso. Dijeron en el juicio Luciana y Jiménez Uriburu, el juez, que se había reunido con Lázaro Báez en Santa Cruz para borrar todas las pruebas de estos desvíos de fondo, y ese día Cristina Kirchner estaba en Río Negro con el gobernador Huitelinek, y que no hubo sobreprecio en las obras. Lo comprobó la auditoría del gobierno de Mauricio Macri con el interventor y director de Vialidad, Javier Iguacel, que confirmó que no hubo sobreprecios y que, a pesar de lo que decía el periodista Lanata de que las obras no se hicieron, las obras sí se hicieron y están en Santa Cruz. Dicho esto, seguimos viendo cómo la mentira avanza sobre la justicia. Ahora, una cosa, una pregunta quizás más filosófica, si se quiere, ¿no? Entonces, ¿por qué, siguiendo esta escalerita de truchez, póngale la palabra, ¿no? De las causas o de la justicia. ¿Qué es la justicia entonces? O sea, ¿por qué se le pide justicia a la justicia, que en realidad no es lo que
supuestamente encarnaría esa palabra. Bueno, sí, usted toca un tema fundamental, señor Pablo López. Mire, si yo le digo lo que pienso, no va a ser con este gobierno seguramente. Yo creo que la tarea del próximo gobierno decente que sepamos elegir, y ojalá que vayamos a votar masivamente y que podamos elegir mejor, el trabajo del próximo gobierno es democratizar la justicia y tener un sistema de justicia. Cualquier vecino sabe que la justicia, desde el caso más cercano y chiquito, en el caso de la desaparición y muerte y asesinato de Santiago Aguilera en nuestro valle, hasta la desaparición de Delia, hasta las causas por delito de lesa humanidad por la desaparición de personas, ni hablar del contubernio polijudicial en Rosario y en la provincia de Santa Fe, en las causas armadas por narcotráfico y por las bandas criminales que azotan la provincia, y la connivencia entre jueces, policías y causas armadas. Le puedo contar hasta una personal de un chiquito en Buenos Aires que lo intentaron secuestrar, se tiró del auto, se metió en una casa, la gente llamó al 911, obviamente la policía estaba ahí porque era parte del contubernio. Terminó en una causa por desacato a la autoridad, por intento de homicidio. Yo fui al juicio porque era el hijo de una amiga. Cuando vos veías a los policías que eran grandes como esa puerta de 2 metros de alto, diciendo que este pibito, que es un nerd de 1,60 m, estudiante de computación, que había intentado asesinarlo con los puños a un policía armado hasta los dientes en el jardín de una casa, te daba gracia. Y cuando investigabas un poco en el juzgado que estaba la causa en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, te enterabas que había 200 causas armadas con el mismo modus operandi, donde había connivencia policial, judicial. Por eso te digo, este tema de cómo se arma la justicia y cómo funciona será motivo de otra no columna, pero no quería dejar de hacer esta breve introducción para ir, porque ahora nomás va a venir la otra causa contra Cristina Fernández, el famoso memorándum con Irán, sí. Y ahí se va a pegar la historia de los momentos terribles que estamos viviendo, ¿no? Acá un poquito de lejos, un poco distraídos por el Mundial de Clubes, pero bueno, el mundo está en vilo ante la posibilidad de una catástrofe total, que pueden provocar 4 dementes que están manejando el mundo en este momento. Digo porque ahí las mentiras siguen, ¿no? O sea, el presidente habló de que Irán es nuestro enemigo, cosa muy peligrosa como declaración, porque eso puede ser tomado como una declaración de guerra, con lo cual ya hay pedidos de juicio político, porque eso nos pone a todos como ciudadanos en un peligro real, porque es como si entráramos en guerra contra Irán. Quiero recordarle a los que estén escuchando que cuando acontecieron los atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel, que se le achacan a Irán, no hubo ninguna prueba que confirmara que esos atentados fueron producidos o fogoneados por Irán. No está probado. Más bien lo que sí está probado, que había un interés geopolítico de los Estados Unidos, de Israel, de la CIA y del Mossad para dirigir la causa hacia Irán y descartar otras causas posibles que podía ser la pista siria o otras. Del mismo modo, también se ocultan
cosas como, por ejemplo, que lo que sí, el presidente dice que Irán es nuestro enemigo, pero nosotros estamos invadidos, tenemos una parte del territorio invadido en las Malvinas por la OTAN. O sea, las fuerzas de la OTAN y los miembros de la OTAN, como el Reino Unido, tienen invadido nuestro territorio. Y de eso no se habla. El fiscal Nisman, con sí comprobados nexos muy profundos con Estados Unidos, porque inclusive tenía cuentas, dineros transferidos a sus cuentas en Estados Unidos de dudosa procedencia, era el que agitaba el fantasma de la culpabilidad de Irán, y es sobre su supuesta investigación que se encaminó la causa del memorándum con Irán, que, bueno, veremos cómo prosigue ahí, porque ahí también estamos plagados de mentiras, que llegado el momento irán saliendo a la luz. Hay otras cosas que sí son más comprobables, como por ejemplo, esta semana la Embajada China hizo un listado, ¿no?, de los países bombardeados, porque los que sí, la excusa para bombardear Irán era estar a punto de producir armamento nuclear, que sí tiene Israel, que sí tiene Estados Unidos, que sí usó Estados Unidos. Nadie dice por qué no podría tenerlo, por qué Irán son los malos y los israelitas son los buenos, sería la pregunta en ese entuerto. Porque, por ejemplo, Estados Unidos, que bombardeó Irán así de buenas a primeras y se metió a 15.000 kilómetros de su territorio en una guerra que no le incumbe. Mira, en el año 50 bombardeó la guerra de Corea, en el 54 y en el 60 Guatemala, en el 58 Indonesia, en el 59 invadió Cuba, en el 64 el Congo, del 64 al 73 Laos, del 61 al 73 Vietnam, del 69 al 70 Camboya, en el 83 Granada, en el 83-84 el Líbano y Siria, en el 86, 2011 y 2015 Libia, en el 80 Salvador, Nicaragua, en el 87 Irán, en el 89 Panamá, en el 91 la guerra del Golfo, Irak, que ahí donde te decía al presidente Menem se le ocurrió meterse en esa guerra, mandar 2 naves al Golfo Pérsico, y en respuesta lo que tuvimos fue quedar involucrados en una guerra y sufrir 2 atentados donde murieron un montón de argentinos inocentes en la Embajada de Israel y en la AMIA. Después siguieron por Kuwait, siguieron por Somalia en el 93, en Bosnia en el 94 y el 95, en el 98 Sudán, en Afganistán en el 98, en Yugoslavia en el 99, en Yemen en el 2002, Pakistán 2007-2015 y en Siria. O sea, realmente la gente peligrosa en el mundo pareciera ser los Estados Unidos, ni los iraníes, que no tengo registro salvo de estas acusaciones que haya bombardeado ningún país, ni los chinos, que tampoco han bombardeado ningún país, que me conste, con lo cual deberíamos mejor. Sabes que no sueño con vos al dormir, no es bueno soñar con los ángeles de hoy. Bueno, dice Galeano que la guerra siempre miente, ¿viste? Porque fíjate qué loco, porque siempre es en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la libertad, de la civilización, de los valores de Occidente,
del progreso, de la democracia, nunca te dicen que en realidad es para robar. Porque todos estos bombardeos, todas estas invasiones del país del norte, siempre son, en este caso, ahí en el Golfo, tenemos la producción del 80% del petróleo que necesita el mundo occidental para funcionar. En general, siempre está relacionado con el robo de los recursos naturales, sí, de los países invadidos o bombardeados. Y después te reconstruyen la ciudad, ¿no? No, después tienen las empresas constructoras y ahí los europeos se prenden. Porque, viste, mientras están los amasijos tratan de hacerse, los europeos siempre tratan de guardarlos con postura, viste, miran para otro lado. Después las empresas constructoras sí, ahí van a reconstruir todo lo que hacen bolsa. Sí, no quiero dejar pasar en todos estos bombardeos que los que tienen armas nucleares son los Estados Unidos y los que tiraron la bomba atómica alguna vez fueron los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. O sea que si hay gente peligrosa ya sabemos quiénes son. Si no les alcanza todas estas mentiras en nombre del progreso, de los valores de Occidente, ahora salieron todos estos papanatas, el ministro, realmente papanatas y peligrosos, ministro, ahora después de los bombardeos el mundo es más libre y más democrático, dijo el ministro de Defensa Luis Petri, un irresponsable total, de un nivel de delirio, además. Siempre la Argentina se caracterizó por tener una actitud neutral y siempre llamar a la paz y a la resolución diplomática de los conflictos, no a la guerra, donde, como decía el gran León Gieco, es un monstruo grande y pisa fuerte, la pobre inocente. En el medio, la bomba cae en los hospitales, en los campos de refugiados, con esta cantinela de la producción nuclear de Irán, silenciaron en todos los medios, en todos los canales de televisión, en todos lados, el genocidio que vienen cometiendo hace 1 año y medio en Gaza, donde ya se limpiaron más de 60.000 palestinos, mujeres, niños, refugiados. La semana pasada no sé cuántos muertos en la fila de los hambrientos haciendo cola para que le tiren un paquete de comida. O sea, realmente estamos en un gran manicomio donde cuando no les basta la mentira, enseguida aparecen los medios de comunicación con un arsenal preparado para justificar, inventar un nuevo enemigo y transformar al mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero de gente inocente. Via la Chapita, porrón en Palomar, cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Sí, digo, viste, los papanatas, pues son, Trump, cuando bombardea, también desconoció su constitución, viste, él bombardea en nombre de la libertad, de la democracia, los valores de Occidente. Ya le está reclamando el pueblo estadounidense que tomó una decisión, y eso es una declaración, bombardear un país es una declaración de guerra, lo hizo sin aval del Congreso, que es lo que exige su constitución. Lo mismo para que Argentina declare que Irán es un enemigo, debería haber una declaración del Congreso de la Nación. No puede el presidente Milei decir que Irán es nuestro enemigo porque es casi una declaración de guerra. Lo mismo hace el criminal de Netanyahu, viste, que además tiene captura pedida por la Corte Penal Internacional. Lo mismo que decían de Putin, otro, tiene orden de captura por delitos
de lesa humanidad y crímenes de guerra por lo que está aconteciendo en Gaza y por someter y utilizar como arma de guerra la hambruna, o sea, someter a la población a la hambruna desesperada, no dejar llegar, no dejar entrar la ayuda humanitaria y sistemáticamente bombardearlos. Eso también lo vamos a tocar en otro tema, porque eso no, la historia sin fin ahí en la Tierra Santa, porque convengamos que encima todo esto transcurre en la Tierra Santa, ¿no? Entre Israel, Persia, los orígenes de la civilización serían. Así que ahí vamos a tener para otra no columna los orígenes de este conflicto entre árabes, judíos, la división del territorio, y etcétera. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Sí, viste, me gusta también el asunto ese de cómo cuando les conviene miran para otro lado, ¿no? Porque los europeos, desde que Hitler aparece en la Alemania y el régimen nazi se limpia, y esto lo digo además para que nadie piense que yo soy antisemita o me salgan, se limpia 6 millones de judíos en las cámaras de gas. Durante 6-7 años miraban para otro lado. Cuando el sionismo antes de eso empieza a querer fundar un Estado en la tierra prometida, en Israel, que empieza mucho antes del Holocausto, y Gran Bretaña, su majestad, decide que en el protectorado de Palestina se podrían fundar 2 estados, uno palestino y un estado hebreo. Durante la guerra, cuando los inmigrantes judíos de Europa quieren escapar hacia esa tierra prometida, empieza a retasear un poco la posibilidad de la inmigración durante bastante tiempo, que los judíos querían rajar de Europa hacia la tierra prometida y presionar, inclusive para poder fundar ese Estado que los contuviera. Los europeos, con Inglaterra siempre está, ¿viste? No sé, es como... Inglaterra siempre está, ¿viste? Porque cuando hablábamos de la Argentina estaban los ingleses, siempre está en la guerra Paraguay, siempre aparecen los ingleses, hasta que llegan a las Malvinas, ¿viste? Bueno, en ese caso también tuvieron que ver con la división y con la creación del Estado de Israel, pero se hicieron bastante los boludos, miraban para el costado durante el Holocausto, ¿no? Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves cuando me ves? Bueno, con lo cual, digamos, la línea que yo quería conectar, ¿no? Porque no podía no hablar de esta situación que hoy, cuando uno amanece y ve, anoche se acostó con la promesa de Trump, que después de tirar no sé cuántas bombas nuevas que está probando ahí en Irán, dice que ya habló con todos y hay un alto el fuego, mientras uno duerme. Irán e Israel dice que bueno, si el otro no le tira no van a tirar, pero los dos siguen tirando, con lo cual, lejos de haber un alto el fuego, lejos de haber una tregua que pueda tranquilizarnos, y realmente estamos viviendo un momento bastante complicado de la especie humana que podría llevarnos a la extinción. Por lo visto siguen mintiendo, porque no hay ningún alto el fuego al momento no hay tal alto el fuego, y mucho menos en Gaza, que siguen cayendo bombas. Lo de la extinción no me queda ninguna duda, digamos, ¿no? Lo que sí me queda un poco de duda a veces, si no es cuando se montan ciertos
show, cierto circo, bueno, se viene la tercera guerra. Tan cercano Sí, lo vemos sí. la posibilidad. Todo el tiempo uno piensa en eso y dice, bueno, al final, pura amenaza. Bueno, pura amenaza, pero... ¿Hasta qué? Pero para, el 85% de la población palestina fue arrancada de sus hogares. Está destruido, o sea, esa bravuconada y chiste, pero que incluye a miles de seres humanos, niños, mujeres, ancianos, de que van a arrasar todo y Por eso hacer te un digo, gran para mí- lugar con hoteles, no está lejos. bueno. ¿Viste? Uno dice, no, bueno, no van a hacer tal cosa. Acá también decían, no, Milei con la motosierra no va a hacer percha todo. Está haciendo percha todo, está destruyendo la educación pública, está destruyendo la salud pública. Ayer mientras dormíamos y hacían estas declaraciones irresponsables de que Irán es nuestro enemigo, ahora somos más libres, por decreto sacaron una ley del Congreso que fue votada hace un mes para darle ayuda a la reconstrucción de Bahía Blanca. Anoche, mientras todos dormíamos, firmó un decreto y los 200 palos que le iban a mandar a Bahía Blanca para reconstruir, para ayudar a la familia que perdieron todo, la dejó sin efecto. Entonces, digo, parecieran amenazas, también aparecía, bueno, una amenaza lo de Rusia en Ucrania, que iba a terminar rápido, hace 2 años, con no sé cuántos miles y miles de muertos, jóvenes muertos adentro de blindados, que mueren calcinados como en una lata de sardinas, de un lado y del otro. Mientras tanto, esas bombitas que tiraron en Irán mataron a 400 personas ayer, para empezar, para de arranque nomás. Y vos ves a los tipos, y todos, iraníes, Donald Trump sonriente, ¿viste? Milei sonriente con Netanyahu. Y los iraníes yendo a los hospitales a ver a los no sé, creo que son 2.000 y pico de heridos, y también los ves entrar sonrientes y vos decís, ¿de qué se están sonriendo? Pues nosotros estamos bastante lejos. Seguramente si hay nubes radioactivas llegarán en algún momento, pero convengamos que estamos en un buen lugar acá, no estamos bastante lejos. Pero los tipos le están pasando los misiles por arriba de la cabeza. A ver, España está del otro lado del Mediterráneo a 3.000 kilómetros. Es como decirte, bueno, acá en Bolivia están tirándose misiles, amenazándose con armamento nuclear, digamos. No sería como para estar muy tranquilo. Aunque parezcan bravuconadas y parezca que se amenazan, bueno, cada vez llevan las amenazas más al plano de la realidad, ¿no? Preocupante. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Bueno, igual, viste, digo, para no quedarse con pesimismo a ultranza, pero bueno, sería bueno que los que tienen posibilidad de parar un poquito este manicomio, lejos de tirar, que la leña que tiran al fuego sea en la salamandra para calentarnos del frío, para darnos calor, que haya más abrazos, que se callen a veces un poco, ¿no? Te leía una frase de Hemingway, aquel famoso escritor, que decía: se necesitan 2 años para hablar, para aprender a hablar, pero se necesitan 60 para aprender a callar. Viste, a veces hay que aprender a callarse, muchachos. Y otra muy linda, que es la moral es lo que hace a uno sentirse bien, y lo inmoral es lo que hace a uno sentirse mal. Viste, que empiece a prevalecer un poco la ética y la moral, ¿no? Falta envido, truco, chiste nacional.
Y además, como esperanza, la gente buena, si se piensa un poco, ha sido siempre gente alegre, que es un poco lo que les molesta, ¿viste? Cuando nos ven bailar, abrazarnos, juntarnos, festejar y cantar. Por eso fuerzan la risa, decimos. Por eso fuerzan su risa. Ellos la fuerzan, porque vos no podés acreditar que un tipo que está bombardeando y que tiene sobre sus espaldas haber amasijado a 60.000 palestinos pueda reírse de algo. O un iraní que va a un hospital a ver a sus 2.000 heridos y 400 muertos pueda sonreír. Ellos la fingen. Nosotros cuando salimos cantando, salimos abrazándonos, tenemos una sonrisa más genuina. Verdad. Disculpen si hoy fue la no columna un poco anárquica, vamos a decir, pero bueno, los tiempos que corren me hicieron sobre la marcha tratar de hilvanar todas las cosas que en la semana estuvieron en la cancha, que están en juego, que siguen en juego, van a seguir y bueno, esperemos. Hay material para rato. Hay material para muchas no columnas. Bueno, Fede, muchas gracias aquí como siempre, por tu presencia. Un gusto estar acá y bueno, ya nos vamos a estar viendo el martes que viene. De una. Cuando la mentira es la verdad.